Bueno, seguimos con la clase 9 que vamos a ver estructura lúdica. Es la clase 9, aclaro, no la clase 11 como dijiste hace un ratito. Yo dije clase 11. Dijiste, nos vemos en la clase 11, o sea, muchos habrán pensado, se saltean dos clases, ¿no? O Bueno, sea, bueno, lo estoy gamificando, ¿sí? claro, está bien. Bueno, estamos llegando a... Esta sería la penúltima clase del capítulo uno del Mm, curso, ¿sí? claro, o de la unidad uno si Bueno, quieren. es que me hago lío, me Se hago hace lío, me lío, hago se lío, hace me lío. hago lío. Bueno, correcto. Vamos a hablar de la estructura lúdica, que es ese mecanismo motivacional que ya hemos mencionado, que nos permite dotar a cualquier estructura de lo lúdico. Por eso se llama así, estructura lúdica. Ujú. Son elementos constitutivos del juego. Nosotros manejamos en el curso de Game Design y en lo que venimos haciendo hace 15 años, es estas ideas que están acá. Primero, consideramos que el juego o el videojuego es un mecanismo motivacional. Nos parece que ese mecanismo existe en cualquier tipo de juego, en cualquier formato, ¿no? Pero en esencia es un mecanismo motivacional, es decir, permite que nosotros hagamos cosas como gamificar una actividad mundana, como venimos diciendo. También sostenemos que es una simulación de procesos vitales, es decir, de que a través del juego nosotros podemos emular algo que conocemos de la vida real en términos exagerados, minimizados, a través de una narrativa, ficcionalizados, pero en esencia lo que estamos haciendo a través del juego es simular algo. Eso nos permite aprender, tal vez por vía de la equivocación, tal vez con la absorción de conocimientos que nos permite tener el juego en sí mismo. Sí, pero básicamente por la vía no por la vía de la equivocación necesariamente, pero para mí uno aprende mucho más cuando se equivoca, ¿no? O sea, pasa que acá es equivocarse sin grandes problemas, ¿no? O sea, porque Así bueno, es. o sea, De esa manera nosotros venimos considerando el juego, todo el curso de Game Design lo hemos basado en eso, todos ujú. nuestros libros también. Y bueno, venimos hace muchos años investigando esto y trabajando con esa idea, ¿no? Bueno, y otra de las cosas que sostenemos es que la estructura lúdica, esta serie de elementos formales que ahora les vamos a explicar, no cambia. Lo que cambia, decimos, es el dispositivo. Es decir, que estos elementos motivacionales, lo que conforma esa mecánica que engancha del videojuego o del juego en general, permanece a través de todos los formatos que se nos ocurran. Claro, por eso hablamos tanto de juego como de videojuego, que pueden ser en definitiva en todas las plataformas diferentes que puede haber un videojuego y en el juego lo mismo, en todas las soportes que puede tener un juego de mesa, un juego de cartas, de tablero, hasta un juego deportivo, podríamos decirlo de alguna forma. También todos conservan aproximadamente las mismas Ujú. cuestiones. Nosotros lo graficamos a eso en lo que llamamos estructura lúdica, que es esto que está escrito en estructura lúdica, que es el título también del primer libro de Del la... primer tomo, claro, de la trilogía Diseño de Juegos en América Latina. Así es, lo que vemos ahí es un recorrido que nosotros utilizamos para guiarnos a través del proceso de diseño de un juego, de manera de no olvidarnos ninguno de los elementos que hacen a esta motivación. Y decimos que cada vez que nosotros dejamos fuera del concepto de juego uno de estos elementos, estamos perdiendo retención. Es decir, que el usuario se puede ir del juego porque hay menos elementos que lo motivan a continuar en actividad. En un sistema gamificado es muy importante que el usuario permanezca en actividad en el sistema. Como venimos diciendo, el sistema gamificado funciona si es útil en primer lugar, en primerísimo lugar. Luego, porque es divertido. Funciona por contagio, funciona porque sirve, porque ofrece una guía, sobre todo porque nos hace la vida más fácil, ¿no? O un mundo menos aburrido, como decimos a veces cuando hablamos de gamificación. Bueno, a los fines de que entendamos la estructura lúdica como el mecanismo que también fundamenta la metodología de diseño de un sistema gamificado, en esta clase lo que vamos a hacer es explicar muy brevemente cómo son esos elementos
de la estructura lúdica para que lo tengan ustedes como referencia en caso de que no hayan hecho el otro curso. Bueno, primero decimos que una de las cosas más importantes en cualquier sistema motivacional, ergo en un videojuego o en un juego, es la satisfacción de deseos. El juego permite simular cuestiones de la vida mundana, cuestiones de la vida real. Cuando nosotros a través del juego hacemos que las personas simulen situaciones así y logren superar esos objetivos o esos problemas que se le plantean, que son los obstáculos que uno pone en las reglas del juego, bueno, la persona siente placer, siente bienestar psíquico. Y como dicen los maestros de la psicología de la conducta, aquellas cosas que nos hacen sentir bien aumentan las probabilidades de que queramos repetirlas, ¿cierto? Y viceversa. De manera que si nosotros a través del juego o de un sistema gamificado, en este caso, logramos que las personas satisfagan deseos, necesidades, cosas que ellas quieren, ¿sí? Bueno, van a tener ganas de continuar en ese mismo sistema porque sienten que es un sistema que de alguna manera les hace bien al espíritu, ¿sí? Parece un tema un poco, tal vez medio loco, ¿no? Pero en realidad es así como funcionamos siempre. Todo lo que nos gusta lo queremos volver a hacer. Obvio, pero eso es así. Es casi, digamos, de autopreservación, ¿no? Porque obviamente lo que no nos hace bien es porque nos pone en peligro, nos duele, nos hace, ¿no? O sea, como Así es. nos hace dar miedo. En cambio, lo otro. Así que comer chocolate tiene que ver con la autopreservación. Como el chocolate, los picantes, Digo, no sé. sí, varias cosas nos hacen sentir, todo aquello que nos hace sentir placer, bueno, uno quiere repetirlo, ¿sí? Sí. A veces incluso no tienen que ser cosas necesariamente buenas, por ejemplo, un picante, una comida muy picante, te va a gustar muchísimo en México, que tengo unos amigos ahí que cada tanto me mandan Chile. Sí. Manden Chile, ¿sí? Hace rato que no me mandan nada estos chamacos. Eh, pero por ejemplo, en lugares donde las comidas picantes no se consumen, bueno, puede ser algo ay, feo, ¿no? Me hace mal, me duele Me duele la boca. de la boca y sin embargo, bueno, bueno, produce placer o displacer, pero Sí. en general funcionamos así con todas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, es importante cuando en un juego o en un sistema gamificado nosotros simulamos situaciones para que las personas las resuelvan y sientan ese placer que les da gana de continuar en adelante. Otro de los mecanismos de la estructura lúdica es los objetivos. En videojuegos nosotros tenemos objetivos de tres tipos, decimos, de corto, mediano y largo plazo. No nos vamos a meter en Mm, profundidad en ese mm. asunto, pero sí podemos decir que en el sistema gamificado necesitamos tener claros los objetivos. El usuario del sistema gamificado tiene que saber para qué le sirve lo antes posible en el uso del sistema. Más adelante vamos a ver onboarding, se llama en inglés, en castellano abordaje del sistema, de cómo el usuario vive la vida del sistema y qué pasa ahí adentro, ¿no? Y lo más temprano posible el usuario debe saber hacia dónde lo lleva el sistema, porque de esa manera se disipan dudas y la persona puede decidir si lo va a utilizar o no al sistema. Lo va a utilizar, como ya sabemos, porque es útil. Así que los objetivos van a estar claros lo antes posible. Claro, a diferencia para los que han hecho el curso o manejan conceptos de diseño de juegos, a diferencia de los objetivos que puede haber en un juego, acá el objetivo tiene que estar claro porque hay una cuestión utilitaria en definitiva, ¿no? Sí, así es. Utilitaria o bueno, una meta específica de cambio de comportamiento, queremos que ocurra tal cosa. Entonces, el objetivo ese tiene que estar absolutamente clarísimo desde el principio. ¿Usted notó ¿Qué? que tiene un mono en la cabeza? Sí, es cierto, tengo un monito ahí en la cabeza. Siempre lo tengo, porque se ve que me siento acá y está ahí. Alguien Me me lo debe parece... haber puesto a propósito. No, no, yo no, a mí no me En mire. fin. Bueno, el tercer elemento de la estructura lúdica son los desafíos. Ujú. ¿Sí? Los desafíos son esos obstáculos, esas cuestiones que tenemos que resolver, que van a ir siempre un poquito por delante, en teoría, de la habilidad o del conocimiento actual del usuario del sistema.
¿sí? Si es un juego del jugador. Bueno, los desafíos se diseñan a partir de cierta lógica que les vamos a explicar, por supuesto, más adelante, pero es fundamental que estén esos desafíos también y que estén en cierto modo, es decir, haya una curva de progresión de esa dificultad o de esos obstáculos que tiene el sistema. Y hablando de progresión, bueno, hay otro elemento que llamamos sistema de progresión en la estructura lúdica. El sistema de progresión está más que nada perfeccionado a partir de lo que llamamos en la jerga lúdica juegos de rol, esos juegos de representación relacionados con el teatro, donde hay una persona que dirige una partida ficticia, es una especie de juego narrativo donde distintos jugadores van jugando como si fuese una aventura, generalmente épica o detectivesca o de terror, y se controla lo que pasa o lo que no pasa mediante unas reglas muy específicas que vienen en unos manuales impresos muy bonitos, muy lindos. Son juegos muy buenos. Nosotros en la escuelita, en gamedesignla.com/mad, M-A-D, de matar como al... loco. Claro, como loco. De matar al dragón. Ahí tenemos un pequeño ejemplo de juego de rol para utilizar en educación o en el aula, para cualquiera que lo quiera lo puede bajar y usarlo, ¿no? Bueno, son tipos de juegos donde en esencia el jugador siente que va progresando porque va obteniendo cosas y las va arrastrando durante la aventura y sintiéndose cada vez más poderoso, cada vez mejor, siente que domina la situación y entonces eso, bueno, contribuye siempre, según la teoría conductista, a las ganas de seguir en contacto con ese producto, ¿no? Con ese juego o con este sistema gamificado. Aparte, uno se involucra mucho más desde ya porque Seguro. no es meramente un juego epidérmico, sino que en definitiva estás metido ahí, estás evolucionando, etcétera. Así es importante que el usuario del sistema gamificado sienta una progresión personal a través del sistema gamificado. Eso lo ayuda muchísimo a mantenerse motivado y en actividad. Bien, y por último, o penúltimo, pero vamos a decir por último, dentro de lo que llamamos estructura lúdica, este elemento, el sistema de recompensas, es utilizado como un reforzamiento conductual. Y esto es muy importante reiterarlo siempre, porque tengo entendido, o escucho mucho por ahí, ¿no? Se escucha mucho que el sistema gamificado es simplemente darle medallitas, insignias a la gente y puntos de experiencia y eso parece un juego, ¿no? Y eso es todo. En realidad no. Lo mismo que en un videojuego, esto puede ser novedad para algunos, pero es así, no alcanza simplemente con insignias, ni puntos, ni títulos honoríficos, ni nada de eso. No alcanza para motivar a las personas. Las personas juegan por otros motivos. Juegan porque hay un desafío, juega porque hay un sistema de progresión, juega porque tiene objetivos claros y juega porque satisface deseos y necesidades. Las recompensas son motivadores extrínsecos a todo eso. ¿Sí? Entonces, per se, solitas, no funcionan, no son suficientes para que una persona se mantenga en actividad dentro de un sistema cualquiera, sea un juego, un videojuego o un sistema gamificado. Sí son importantes las recompensas, es decir, insignias, puntos, títulos honoríficos, cosas que uno puede comprar virtuales. Esas cosas son importantes porque visibilizan el progreso del usuario, pero no son razón suficiente para que una persona utilice el sistema. ¿Ok? Claro, con lo cual yo muchas veces escuché que, bueno, vamos a gamificar algo, bueno, ponemos un medallero, ¿no? No es poner un medallero. El medallero, ¿Puedo tomar mate? sí, por supuesto, mate la bebida nacional Ar- argentina o Argi- rioplatense, qué sé yo, no sé, para que no se nos... los Río, uruguayos, porque creo que habrá algún uruguayo tal vez viéndonos, se Río va, Platense. claro, Río Platense. se va a ofender si decimos que es Argentina. ¿En Chile toman mate ustedes? Hay veces que sí, o sea, está bastante extendido, pero bueno, Río de la Plata
Esto hasta Paraguay y sur de Brasil, ¿no? no confundir con una droga, ¿eh? No es. No, por favor, aunque todo es droga, si uno se lo pone a No, pensar. ¿cómo todo es droga? ¿Qué dice? Bueno, qué sé yo, no sé. Bueno, tal vez. Desde algún un lugar, o sea, uno dice, ¿qué Y define a esto, la droga? y esto les cuento a nuestros usuarios más alejados de la Argentina del Río de la Plata. El mate se termina con un ruidito que es así al absorber todo el líquido. Sí. Pará, pero y la gente se debe preguntar, ¿y qué hay acá adentro, no? Hay Hay yerba. yerba mate, que es una especie de yuyo. No yuyo, no, no, no. Son hojas, palitos. Por ejemplo, acá en el río, de este lado del Sí. río de la Plata, nos estamos yendo a cualquier tema, ¿no? Entonces, Pero espéreme. de este costado del río de la Plata, nosotros nos gusta tomar la yerba con palo. En cambio, los uruguayos, entiendo yo, después que algún uruguayo me discuta, ellos lo toman sin palo, la yerba sin palo, que es terrible. ¿Qué? Se hace como una sopa, no drena bien el mate, no sé cómo hacer. Mire, la semana que viene, ¿por qué no invadimos Uruguay y lo terminamos de anexar? La verdad que es un tema pendiente que tenemos hace mucho. Bueno, seguimos Bueno, por acá. bueno, no, Seguimos por acá acá. es polémico, es No, pero polémico. lo vamos a invadir a abrazos, a besos, todo Bueno, eso. Este, los invadimos todos los veranos, ¿no? me Con gusta las mucho vacaciones. Natalia Oreiro, por ejemplo. Pero esa ¿No está acá. ¿Está acá? Y No me digas. sí, está acá, ya Bueno, casi pero Argentina. estamos yéndonos por las No, no, ramas. no, por cualquier cosa, dale. Ya igual ya Bien, terminamos, no se sí. preocupen. Repasando. Bueno, con lo cual, gamificar un sistema no es meramente pongámosle un medallero y con eso ya está. No. No, no Hay sé. como que diseñar conscientemente, concienzudamente y esas medallas, en el caso de que haya un medallero, tienen que tener una razón de ser. En definitiva, tienen que ser una exteriorización del progreso real que haga el usuario en el sistema. No pueden ser meramente te doy una medallita y con eso te tengo contento porque no funciona así. Así es. Y una última cosita. Estos son los 5 elementos principales de lo que llamamos estructura lúdica, la metodología de diseño de cualquier tipo de juegos, incluyendo un sistema gamificado o la narrativa transmedia. Hay un sexto elemento, no es como la película, es un Claro, sexto eso. elemento El que, quinto elemento que era. puede no estar, también me gustaba La Mila la Jojovich. Mila ¿A usted Jojovic. le gustaba? Sí, todas me gustan. Pues, Bueno, ahora me la nombra la Mila y me... Bueno, el sexto elemento, tenemos que terminar esto, nos sí, pasamos el doble por por hablar favor, pavada. Perdón, pongámonos serios. tómenlo como un recreo. Sí, El sexto elemento puede no estar dentro de un juego, que es el de la narrativa. La narrativa puede no ser parte de la estructura lúdica, pero cuando la narrativa está, el sistema de retención, es decir, el gancho que tiene ese producto, es muchísimo más fuerte, mucho más potente. Es tan potente que de hecho podemos leer un libro o ver una película únicamente para saber qué pasa en la historia. No ujú, hace falta la estructura lúdica en una película ni en un libro. Por eso un videojuego es una de las formas narrativas más intensas, más potentes, porque además de atravesar probablemente una historia, una narrativa, estamos haciéndolo en persona, a través de una estructura lúdica. claro, es difícil tal vez transmitir esto a alguien que no se crió desde muy tempranamente jugando juegos con una narrativa muy fuerte. O alguien de la industria audiovisual, por ejemplo, que Claro, no está acostumbrada a jugar, claro. ¿sí? Porque yo no, o sea, yo todavía soy de la vieja escuela, con lo cual a mí me encanta sentarme a ver una película, sentarme a leer, para mí son como cosas distintas. Y a mí me aburre Pero, mucho el cine. claro, bueno, pero, o sea, gente que se engancha mucho con los videojuegos y en la cuestión narrativa, la verdad, la vivencia es mucho más potente, en definitiva, ¿no? Entonces, Así. bueno, eso probablemente vaya a cambiar generacionalmente, vaya a ver como una cosa más disruptiva, se va a ver notoriamente en unas décadas próximas, ¿no? La Sí, preponderancia del es- videojuego en la narrativa, ¿no? estamos explorando desde la industria Ujú. nuevas formas narrativas y esas involucran generalmente una estructura lúdica. Eso es muy interesante. En transmedia es muy interesante. Bueno, así como existe una estructura lúdica para diseñar juegos, existe
lo que se llama estructura dramática. En este caso, por ejemplo, es uno de los métodos, uno de las metodologías que hay para diseñar historias. Esto, por supuesto, bueno, excede el propósito de este curso, lo vamos a tratar en el curso de narrativa interactiva, o para los que les interese desde ya explorarlo, bueno, pueden buscar el manual del guionista del profesor Sid Field, ahí lo tienen arriba el nombre, que es el que plantea el paradigma de la estructura dramática. En realidad son tres paradigmas: el del tema, el del personaje y el de la estructura dramática, que permitirían escribir un guión de películas o de videojuegos o de lo que sea, ¿no? Generalmente se utiliza la trama o la estructura aristotélica en tres actos, con un planteamiento, una confrontación, una resolución, etcétera. Y hay algunas guías o ayudas para poder crear esta historia. Pero Pero excede los contenidos de este curso en definitiva. así es. Pero bueno, queríamos mostrarlo Mm. para que no quede la duda, digamos. La estructura lúdica no requiere una narrativa. ¿Y qué pasa con el sistema gamificado y su narrativa? ¿Hay una narrativa en el sistema gamificado? Sí y no. La narrativa del sistema gamificado la llevamos adelante a través de las misiones y desafíos, que es algo que vamos a ver en la segunda parte de este curso. Es una especie de aventura, se podría decir, a través de un sistema que es bastante especial. Tiene que ver con los objetivos, con ese sistema de progresión que hemos nombrado en la estructura lúdica, no con una narrativa en términos generales. Sí pasa eso en el otro caso, que es la narrativa transmedia, que es una especie de narrativa gamificada, como hemos dicho en una de las clases anteriores, Ujú. que utiliza la estructura lúdica para contar una historia a través de múltiples formatos, como el cómic, el cine, el videojuego, el teatro, etcétera. Pero bueno, en definitiva, para lo que es el sistema gamificado, la estructura lúdica nos da, ¿sí?, una serie de elementos que vamos a ir respetando para asegurarnos de que el mecanismo que logremos generar con el sistema gamificado tenga el suficiente poder de retención para que los usuarios lo utilicen y cumplamos así el propósito del sistema gamificado, sea una gamificación de tipo interna, externa o de cambio de comportamiento. Bueno, nos vemos en la clase 10ª. Hasta luego. Trick.